Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en este servicio día domingo. Vamos a darle la bienvenida como siempre. Sean bienvenidos todos los hermanos que se estarán conectando y todos los hermanos que lo verán después. Sean bienvenidos a este culto virtual. Estamos a punto de iniciar, solamente que quiero saludarlo a todos, esperando que estén bien de salud primeramente, espiritual y también la física, y también con el deseo de su corazón de aprender cada día más del Señor a través de la palabra que Él nos ha dejado, este libro que es la Biblia, para leerlo, para perfeccionarnos a nosotros mismos y también agradar a Dios en nuestra vida. Para esto, hermano, para iniciar el culto de esta mañana, quiero pedirle que abra su Biblia en el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis. Génesis capítulo número 13. Vamos a leer en esta ocasión 3 versículos, hermanos, para hablar del tema la atracción del pecado, para que podamos a través de este pasaje aprender y también de una manera sabia y entendida evitar cómo el pecado atrae de diferentes maneras. Génesis capítulo 13, si ya lo tiene, entonces yo le voy a pedir que haga una oración conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, pedimos en esta mañana, en este día, que sea tu presencia sobre cada uno de nosotros, especialmente, Señor, aquellos hermanos y hermanas y familias que con corazón, Señor, sencillo y humilde, se disponen a escuchar tu palabra a través de estos medios que tú has provisto, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu tomando el control de principio a fin y también enseñándonos, Señor, cómo debemos conducirnos en este mundo lleno de pecado, de tentaciones y de trampas del maligno, Señor. Ayúdanos y danos entendimiento, Señor, sabiduría para comprender, Señor, y poner en práctica este consejo a través de tu palabra. Bendice a todos, Señor, que escucharán este mensaje, especialmente aquellos que no te conocen. Pedimos que te reveles a ellos, tal como tú eres, un Dios santo, soberano, creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Padre, en tus manos de amor nos depositamos y depositamos también cada necesidad de tu iglesia y de cada persona, para que usted obre conforme a sus riquezas en gloria y también conforme a su preciosa voluntad. Háblanos, en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a leer entonces el libro del Génesis capítulo 13, verso 10 al versículo 13, dice así la escritura. Y alzólo sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amén, hasta ahí dejamos la escritura. Hermanos, la lección o el tema de esta noche, de este día, mejor dicho, queremos, hermanos, hablar de cómo
el pecado atrae o la atracción del pecado. Hermanos, cuando la palabra de Dios la leemos, la practicamos, sabemos que ella nos va dando señales de cómo evitar y, hermanos, ser más consagrados a Dios, o por decirlo de esta manera, ser más sabios en vivir una vida que, hermanos, no esté correlacionada con ningún mal. La Biblia nos narra en esta historia de dos hombres. Uno, Dios lo llamó personalmente y literalmente. El otro era familia de este hombre que Dios llamó, y por ese motivo siguió a su tío para acompañarlo, por decirlo esta palabra. De estos dos hombres, dice la Biblia en los versículos anteriores o antes de los que leímos, hermano, dice que ellos salieron al desierto. Y en el transcurso, la trayectoria de ese camino o de esa vida, cada quien iba prosperando, cada quien iba teniendo siervos, ganado, etcétera. Pero llegó el momento, hermanos, que el campo, o sea, el área donde estaban ubicados en ese momento, en esa época, se fue reduciendo, porque también habitaban otros grupos de personas como los amorreos. En aquel entonces ocupaban grande parte de la tierra que Dios iba a otorgar a Abraham. Pero el detalle es de que llegó el momento que la familia en que vivía, hermanos, que vivían unidos, cada quien, hermanos, conformes con lo que iban poseyendo con el transcurrir del tiempo. Llegó un momento que esto se incomodó a tal grado que llegó un momento que Dios le habla a Abraham y le propone que toda la tierra que él llegase a ver, de un punto que él se ubicara, iba a ser de él. En ese momento, con un corazón humilde y sencillo, Abraham le propone también a su sobrino, para no continuar, digamos, en esa riña o en esa discusión contra ellos mismos, que él escogiese el lugar donde él iba a ir, pero iba a irse solo con lo que él había obtenido. Y de ahí, hermanos, comienza esta atracción, que por descuidarse en la vida espiritual, Lot empezó en decadencia, comenzó a decaer en su vida espiritual, temerosa, hermanos, de amistad con el hombre y el siervo de Dios que había llamado en su determinado momento. Y ese es el peligro que Dios nos quiere advertir hoy a nosotros, de qué manera usted y yo podemos o corremos peligro al, hermanos, no vivir sabiamente en la iglesia, en el hogar que Dios nos ha provisto. En ese lugar, hermano, debe de ser una vida, hermanos, feliz, una vida temerosa delante de Dios, pero más sin embargo, hermano, llegarán momentos, diferencias, si uno no es sabio para dialogarlas, habrán discusiones y habrá pensamientos de abandonar tanto el hogar, la iglesia, la esposa, el esposo, los padres a los hijos, y así sucesivamente empiezan a dañarse las buenas relaciones. ¿Y todo por qué? Porque muchas veces uno se siente mejor que el otro, o porque uno se siente ya que puede, hermanos, contrarrestarle al otro, o hermanos, querer competir. Cuando eso sucede, las consecuencias son bien grandes y bien graves. Voy a ponerlo de esta manera: en el ámbito familiar, cuando el hijo comienza a experimentar la vida secular sin el temor de Dios, y empieza a escuchar más a los amigos, a los compañeros de trabajo, o hermanos, a quien sea, los vecinos, etcétera, y empieza a ignorar el consejo de los padres, más temprano que tarde este hijo o este joven o jovencita va a tener su primera experiencia en una derrota, en una caída, en un grave dolor que por consecuencia del pecado de la desobediencia
obtuvo, y no porque los padres se lo hayan deseado, como otros dicen. Dicen algunos, no me eches la sal, dicen algunos. Y no es que esté salado uno, es su desobediencia, es su prepotencia, es porque no quiere obedecer las cosas que los padres por experiencia han vivido y que ellos saben lo mejor para uno como hijos. Y asimismo en el lado del cónyuge, el esposo o la esposa, cuando empieza a trabajar o ambos empiezan a generar dinero, y si no hay un acuerdo mutuo, llegará un momento en que cada quien jalará por su lado y cada quien tendrá sus prioridades. Y cuando eso sucede, comienzan los problemas, porque ya cada quien empieza a pensar cosas diferentes. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene lo que necesita, empieza uno a mirar las cosas atractivas del mundo, que bien puede obtenerlas, pero ese es el detalle. Será la voluntad de Dios que usted las pueda obtener, tanto esposo como esposa. Y eso es lo que uno comienza entonces a venir en degrado espiritual, en valores de la familia, en los valores personales, y empieza a abrir puertas a la tentación y al pecado. Y el pecado en el principio se torna bien hermano, sutil, bien, hermano, una careta de cordero, una careta de bueno, pero cuando la persona adquiere el pecado saca sus garras y se presenta como lo que él es, el pecado que mancha la vida de cualquier persona, el mejor predicador, hasta el más humilde hombre de la tierra. Pero eso es lo que aprendemos de este pasaje. Mire, quiero ir por partes. ¿Por qué Lot, hermanos, escogió la llanura? Es importante, leamos el verso 10. Dice el verso 10, alzó los ojos Lot, o alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán. En esa parte indica, hermanos, que nosotros tenemos que cuidar la mirada. Tenemos que cuidar en donde ponemos nuestros ojos. Debemos de entender que toda tentación desde el principio entró por la mirada, por los ojos. En este mismo libro del Génesis, en los primeros capítulos, usted se puede dar cuenta que Satanás así le dijo a Eva: el fruto prohibido. ¿Cómo es que lo contempló? ¿Con los ojos cerrados o con los ojos abiertos? Por lógica, lo contempló y vio, dice la escritura, que el fruto era bueno. Eso le dijo el diablo a Eva. Pero ¿qué pasó cuando ésta en desobediencia lo tragó? Salió a su realidad. Entonces fíjese, dice, alzando sus ojos, vio la llanura, dice ahí, vio toda la llanura del Jordán. Hasta ahí, Lot pensó en lo suyo propio, en su bienestar, en la prosperidad más grande quizás. Porque, hermano, uno no va a pensar en una llanura, en el sequedal, hermanos, en andar mendigando pastos para los animales. No, la llanura, hermano, es algo bonito, algo esplendoroso. Pero fíjese, cuando el hombre que en degrado espiritual empieza a ver con los ojos naturales, no ve más allá. Vamos a ver. El fracaso de Lot entonces fue eso. Esta escritura nos muestra cómo Dios mira lo que el hombre no puede mirar, como asimismo lo notamos en el libro primero de Samuel. Allá en el capítulo 16 y verso 7, cuando Samuel el profeta iba a ungir al rey David, a los hijos de este hombre, hermanos, no me viene a la mente ahorita, pero hermanos, cuando Dios lo envió a ungir a David, él se presenta
en la casa de Isaí y le empieza a decir que trajera a sus hijos. Y él decía, usted sabe la historia, yo la estoy narrando rápidamente por el tiempo. Este ha de ser, porque es alto, porque tiene hombros para ser un rey, un peleador nato quizás. Pero Dios le dijo, no, Samuel, ese no es. Y pasaron todos los 8 hijos de Isaí. Pero le hacía falta el más pequeño, el menos, hermanos, deporte, digamos, el menos maduro en la vida. Pero más sin embargo, cuando llegó este jovencito, Dios le habló a Samuel y le dijo, él es, así que úngelo. Entonces, igual, Lot no miró lo que Dios estaba viendo ya. Lo que Dios sabía de Sodoma y Gomorra. Dios sabía perfectamente que era una ciudad malagradecida, malvada, desobediente contra todo lo que se llamaba Dios. Pero más sin embargo, el hombre que se aleja de Dios y que se aleja de la iglesia, voy a poner como prototipo a Abraham, que es la iglesia para en ese momento, se aleja del siervo de Dios, del consejo de Dios y del hombre que le puede dar un buen consejo. La consecuencia es que va a haber la llanura. Cuando uno no se congrega, hermanos, ¿qué ve? No ve iglesias. ¿Dónde habrá una iglesia? Él anda diciendo, ¿y ahora qué hago? Anda ocioso o ociosa. Como ahorita, hermanos, que no se puede hacer mucho. Tanto hermanas como hermanos andan ociosos viendo a dónde quieren ir a perder su tiempo. En vez de que digan, hombre, tengo tiempo para leer la Biblia, para ayunar, para, no sé, cultivar mi vida. Empiezan a venir en un degrado espiritual. Empiezan a contemplar la llanura, hermano, el mundo que los va trayendo poco a poco. Mire, lo vio la llanura. Vamos a ver qué más vio. Que toda ella era de riego. Es decir, no le hacía falta nada. No había de qué forma pudiese quedarse en un sequedal. Y dice así, fíjese, así es el cristiano, como el huerto de Jehová. Fíjese, como el huerto de Jehová. Hay cristianos que dicen, esta bendición sí es de Dios, aleluya. Piensan que es de Dios, pero Dios nunca te va a dar una cosa que te va a alejar más de Él. Así dijo Dios, como el huerto de Jehová. Lo dijo, como el huerto de Jehová. Así se excusan muchos cristianos hoy en día. Hermano, voy a tal lugar y mira que allá hay una iglesia. Allá me voy a congregar. Hermano, pero no es lo mismo. Pero fíjese. Dice, y como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, dice. Antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Fíjese. Lot solo vio el valle verde, pero Dios vio a los habitantes de Sodoma, aunque eran malos en gran manera. Eso no lo vio Lot, hermano. Y usted puede ver, los que andábamos, hermanos, en el pecado antes que el Señor nos alcanzara. Usted llegaba al baile, a la cantina, ahí no miraba hombres malos. Allí miraba puros hombres buenos, puras mujeres, hermanos, indefensas. Así se muestra el pecado. Pero hay mujeres malas, hombres malos, malvados, que solamente quieren dejarte en la miseria. Pero eso no lo ve uno. Y asimismo hoy en día, si tú y yo no tenemos cuidado, déjame decirte que el mundo puede dejarte en la miseria y ya va a ver el peligro, que si usted no corrige lo que es hermanos, este castigo o este descuido a grande escala. Dice, esta realidad es muy común hoy en nuestros días cuando creyentes toman sus propias decisiones pensando que están haciendo la voluntad de Dios. Pero con el tiempo, cuando el problema comienza a suceder, se dan cuenta que la decisión fue en sus propios sentires. ¿Y cuántos no se han equivocado así? Que toman decisiones, que voy para allá, hago esto. Y luego vienen consecuencias graves, pleitos, contiendas. Vienen, hermano, a perjudicar el hogar suyo, su vida. A veces hay hasta desconfianza en la familia ya. ¿Pero por qué? Por decisiones.
Y es así como el pecado te atrae, te va convenciendo, te va diciendo eso no es malo, hazlo, lo mereces, para eso trabajas. Mira, fíjate que Él no te da para lo que necesitas, Él quiere tenerte en lo peor, pero tú puedes, tú tienes que hacerlo. Eso no lo mira uno. Eso solamente, hermano, lo puede entender la persona que está queriendo ya independizarse. Pero muchas veces Dios nos advierte de muchas maneras, como en este mensaje. Más de alguno Dios le está diciendo, desiste en lo que estás haciendo mal, en el hogar, con tus padres, con los hijos, etcétera. Entonces, por eso dice, cuando Lot alzó los ojos, vio la llanura verde. Vino el susurro del diablo, así le dijo, piensa en esto como el huerto de Jehová. Y eso para calmar su conciencia. Aquella voz que le decía, no vayas. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho, no hagas eso? No lo hagas. Y tú en desobediencia haces. Y después estás llorando. Estás ahí amargamente, arrepentido. ¿Pero por qué? Por desobediencia. Y mira, dice, miró los ríos o el valle como el río de Egipto. Mira, eso lo ha hecho Dios para sus hijos. Y uno ahí va, la gente ahí va. Pero eso lo ve el hombre. Pero Dios miró la ciudad completa. Era una ciudad pervertida. Había sodomismo allí. Había, hermanos, prácticas en contra de la naturaleza de Dios. Ahí había, hermano, una orgía terrible, hermanos. Y ya va a ver el degrado. Y dice el versículo 11. Entonces Lot, oiga bien, escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y dice ahí, entonces, y se fue Lot hacia el oriente. Y se apartaron el uno del otro. Pero fíjese, ¿qué conllevó esto? Dios le dejó a Abraham que decidiera Lot qué rumbo iba a tomar. No fue Abraham que le dijo, mira, agárrate para allá. No, porque ese es el problema. Y eso quiero decirle de esta forma. Hay cristianos que a veces culpan a las iglesias o culpan a los pastores que no aconsejan correctamente. Pero muchas veces uno cuando viene a pedir consejo, uno quiere que dígame, pastor, hice mal o no, voy a hacer mal o no. Eso no es así. Eso que le diga el Espíritu Santo, porque yo no entiendo las intenciones del corazón ni sus propios pensamientos. Por eso uno da el consejo para aquel que es sabio y entendido, lo va a aplicar para su bienestar espiritual y para el bienestar de la familia. Entonces uno queda, hermanos, neutro, porque el que va a obrar aquí es el Espíritu Santo en base a su decisión. O el Espíritu obra para bien, o el Espíritu se aparta para mal de usted, por su decisión. Entonces le sucedió lo mismo. Mira, le dijo a Abraham, ¿hacia dónde vas a proseguir tu camino? Y vio la llanura. Y dice, y agarró todo como que si se lo iban a ganar, hermano. ¿Cuántos cristianos no dicen, ay, hermano, si yo quisiera dejar de servir, ya me dijo, porque es una tortura venir en ese traje, hermano, esa corbata, hermano, es una tortura venir, hermano, aquí a la iglesia que me mande. Si me mandan en mi trabajo, me manda la esposa porque quiere usted, y me mandan en todos lados, entonces yo no tengo un receso de que no me manden. Entonces fíjese, y dejar de servir es lo único que piensan. Quieren agarrar todo e irse. ¿A dónde? Al mundo, a las llanuras espléndidas del pecado. Y eso hay que evitarlo, tratar de evitarlo cuanto más podamos. Y dice allí el versículo entonces, el detalle es que se fue Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Aquí viene el problema. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó, dice, en las ciudades de la llanura. Y aquí está el detalle. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mire, hermano, el pecado
te va a ir atrayendo poco a poco. Y fíjese, aquí se revela la identidad del verdadero cristiano. Tú puedes vivir en una ciudad peor, con las peores tentaciones, pero si tú estás fundamentado en la palabra de Dios y crees a las promesas de Dios, no te va a mover. Dígame una cosa, ¿quién más vio a la llanura aparte del otro? Las vio Abraham, la vieron sus siervos, pero ¿por qué ellos no se fueron tras Lot? ¿Sabe por qué? Porque ellos creían a su siervo, a su señor Abraham. Ellos lo miraban un hombre íntegro. Él era un hombre justo con ellos. No les hacía falta nada en lo absoluto. Vivían en paz. Miraban el rostro de Abraham, una pasividad, una seguridad, aunque fueran a lo más sequedal del desierto. Lo miraban confiado. Y eso es lo que pasa ahora. Que hoy, hermano, las iglesias, si las dejan, hermano, en un desierto, es decir, sin gente, se quedan. El pastor se muere posiblemente. O otra forma. Si ya no hay cultos en los locales, los cristianos se van al mundo, tipo Lot. Tipo Lot. Y eso están pensando en sí mismos. Y eso es el peligro. Fíjese, él ni siquiera le dijeron lo de Sodoma, vente a pecar. Vente, vive aquí con nosotros. Él solito, mire, se fue acercando al pecado. Y ellos son para aquellos que dicen, hermano, yo no supe cómo se dio. Sí supo, carnalote, carnalota, sabes bien cómo el pecado te fue atrayendo. Pero no tuviste los suficientes pantalones para decirle, no, no. Y eso es lo que sucede con los cristianos de hoy. Por eso pregúntele a todos amiguitos cristianos, ¿cuántas veces no han mentido? ¿Cuántas veces no pecan contra Dios? ¿Cuántas veces no se suben a predicar, a tocar o a ministrar con un pensamiento impuro? Todos, hermanos, sin excepción alguna. Pero fíjese, por eso Dios nos está mirando. ¿Qué tipo de atracción y qué tipo de pecado te está ganando el corazón? Y debemos tener cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Por eso la mirada del hombre puesta en las cosas de esta tierra siempre va a quedar mal con Dios. Jesús lo dijo. No puede servir a dos señores. Dígame usted, ¿quién era más? ¿O quién era el bendecido aquí? ¿Lot o Abraham? Era Abraham. Y dígame, ¿quién se debía a quién? ¿Lot a Abraham o Abraham a Lot? Era Lot a Abraham. Pero este no supo manejar la prosperidad que tenía. Quiso igualarse a su tío cuando él le debía respeto, dignidad, sumisión, ser el siervo de él. Pero no quiso. ¿Y cuántos así están en la iglesia? ¿Cuántos cristianos están así? Queriendo ser mejor que el pastor, mejor que el músico, mejor que todos. ¿Cuántos? Pero esa es la atracción del pecado que te está atrayendo a faltar respeto, a exaltarte a ti mismo. Esa es una atracción del pecado. Y tenga cuidado. ¿Cuántas veces dicen, no, si yo predico mejor que él? Pues hermano, venga y predique. ¿Qué le detiene? Y eso es lo que uno muchas veces no entiende. Versículo siguiente, el poder de la tentación, hermanos. Versículo 12. Abraham acampó entonces, dice, en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Este fue el fracaso de Lot, que amó y puso en primer lugar las cosas terrenales, su vida personal, y tuvo en poco el peligro y la consecuencia del pecado que iba no tan solo a golpearlo a él. Y aquí es otro detalle, que el pecado, cuando tú le abres puertas, él entra astutamente y no va a dar su zarpazo. Él se va a quedar en tu corazón.
Lot le sucedió así. Como dijo, miren, Dios no me habló al venir poco a poco a poner mis tiendas hasta llegar a Sodoma. No me reprendió. Eso indica que Dios está conmigo y está de acuerdo. Ojo, porque desde el momento que él decidió la llanura, Dios hizo un lado. Por dos cosas lo voy a poner así. Número uno, Dios no tenía compromiso con Lot. El compromiso lo tenía con Abraham. Y si Lot decidió la llanura, tuvo un poco lo que aprendió de su tío, de las grandes bendiciones que Dios le iba mostrando a Abraham. Entonces lo tomó en poco. Y eso es lo que uno tiene que evitar. Fíjese entonces. Fue el fracaso. Entonces comenzó la decadencia espiritual de Lot. Era cada vez más evidente. Dejó a un lado todo lo que aprendió de su tío Abraham y se enfocó en adquirir una vida, si fuese posible, con todas las comodidades, con toda la cultura y idealismo de la ciudad de Sodoma. ¿Y cuántos cristianos no quieren ser así? Quieren tener los amigos que salen del colegio y la universidad, si es posible, si son abogados pudientes. ¿Cuántos cristianos no anhelan tener un amigo millonario? Todos quieren andar oliendo a ese fulano o fulana, creerse la divina garza, como dicen un buen así mexicanismo. Pero fíjese, en ese punto, dejan todo lo de Dios, tienen en poco lo que el Señor les ha dado. Hay cristianos que han hablado lenguas, hay cristianos que han profetizado, hay cristianos que han predicado la palabra y andan tras hombres o mujeres, terrenalmente hablando, intelectualmente preparados, deseando que les hagan una invitación, no sé para qué. Y han dejado todo. Iguales que Lot. ¿Qué le hacía falta a Lot? Nada, iba prosperando. ¿Por qué no dialogó, tío? Mire, mejor, ¿qué le parece? Movamos nuestras tiendas o pida consejo a Dios. Hay que irnos para allá. Aquí los fereceos, los saduceos, fereceos, ya se están juntando con nosotros. Caminemos si es posible, pero pida consejo a Dios. ¿Por qué no quiso hacer eso? Su decadencia espiritual, la tentación lo estaba dañando. Yo creo que eran como esos cristianos que se van a dormir y en vez de orar piensan en, ay, la ciudad del pecado. ¿Cómo ha de ser esa ciudad alumbrada donde la gente no duerme? Y en vez de estar meditando en Dios, piensan en ciudades así. ¿Qué fuera yo si tuviera dinero? ¿A dónde estuviera ahorita? Perdido, enfermo de SIDA quizás, del coronavirus a lo mejor, por desobediente. Pero fíjese, dice Lot allí. Entonces él siguió y Lot dice, se quedó a vivir en esa ciudad llena de maldad. Pensó que era lo suficientemente fuerte espiritual para permanecer fiel a Dios. Posiblemente sí, porque la Biblia dice que Lot afligía su alma cada día. Pero él no se preocupó por su familia. Él era suficientemente fuerte quizás, pero fíjese, no para llegar a los grados de pecaminosidad que la ciudad tenía. Por lo menos se refrenaba. Porque la Biblia dice, el justo Lot. Dios lo tenía como justo, pero fíjese, pagó las consecuencias por la mala decisión que tuvo al dejar a Abraham. ¿Qué perjudicó? Su familia. La familia no era suficientemente fuerte para resistir toda la influencia de malignidad que había en Sodoma. Fíjese, no soportó la familia. Quiero que lea conmigo unos pasajes, el capítulo 19. Quiero leer dos versículos, 24 y al 26. Dice así. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura
con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás y a espalda de él y se volvió estatua. No era fuerte la mujer de Lot. Es más, así como era en la época, quizá la mujer de Lot ni tenía identidad cristiana, pues, porque le pudo lo que había adquirido en Sodoma. ¿Y cuántos cristianos no les ha costado o no les cuesta aún dejar lo que el Señor le dice? Déjalo y sírveme. ¿Cuántos no son como la mujer de Lot? Son hermanos o hermanas que les duele dejar todo por seguir la voluntad de Dios. ¿Qué perdió ahí Lot? Su mujer. ¿Acaso le quedó la llanura? Dios la destruyó. Y después vino lo peor, hermano. Porque ¿con quién se queda Lot? Con sus 2 hijas. Y usted sabe la historia. Que lo embriagan. Y cometen, hermano, lo peor. Para que su descendencia siguiera. ¿Según qué tipo de descendencia, hermano? Fíjese. Todo por no pensar bien en la voluntad de Dios. Por eso tú que eres cristiano o cristiana, tengamos mucho cuidado con las decisiones que tomamos en la obra de Dios, en el llamado nuestro hacia la obra de Dios y con el privilegio que Dios nos otorga. Era un privilegiazo andar con Abraham en esa época. Imagínense, el siervo de Dios, privilegiazo, hermano. Pero más sin embargo, Lot no quiso. Entonces, esto nos dice que los padres debemos, hermanos, entonces, todo dice debemos, dice aquí, de tener mucho cuidado de no arriesgarnos a nosotros mismos. Por aquellas personas que dicen, voy a dejar mi hijo, mi hija aquí. Al fin y al cabo voy rapidito a echarme una bailada al mundo. Viene el niño como nunca se le ha despegado a la mamá. Lo encuentra llorando y la policía se lo lleva y empiezan los problemas. Y después andan diciendo, oren hermano para que no me quiten mis hijos. Y es culpa de Dios. ¿Es culpa de quién? De la iglesia, del pastor. ¿Es responsabilidad ahora del pastor para que interceda? No. Enfrentar las situaciones es lo que les toca. Y no es de que uno no va a decir, no hermano, no, uno va a orar. Pero uno bien sabe que cuando uno dobla rodillas, Dios le dice, momento, yo voy a escuchar tu oración, pero ora de esta manera como el Espíritu Santo te va a indicar. Porque lo que tú quieres hacer en sentimientos por la persona, no te voy a escuchar. Porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene y con gemidos indecibles, profundos. Y no como uno quiere. Y por eso muchos dicen, hermano, su oración ni llegó al techo. No importa que no haya salido ni de mi boca quizás. Pero la voluntad de Dios está haciendo. Y eso muchos no entienden. Entonces la maldad de los hombres de Sodoma era terrible, hermano. ¿Por qué cree que Dios la destruyó? Pero fíjese, ahí no para todo. Lot era pudiente. Era como un representante de Sodoma. Fíjese, ¿hasta dónde se involucró? Según esta historia, usted léela. Desde el capítulo 10 hasta el capítulo 10, todo el Génesis léase. Pero se dará cuenta que antes de esto, Abraham, su tío, se armó con un centenar de hombres expertos para la guerra y lo rescató. Pero ahora ya no lo está rescatando en pelea. Ahora está intercediendo y hablando con Dios. Señor, si hubiera 100 justos allí, destruiría la ciudad. Si hubiera 100, Abraham, no la destruyo. Y fue bajando hasta llegar a 5, pues. Si hubiera 5 justos, no la destruyo, Abraham, porque no había. El único justo era Lot, lo dice la Biblia. Uno.
O sea que la intercesión de Abraham no estaba acorde, porque él estaba pensando sentimentalmente como ser humano en su sobrino, la esposa de su sobrino y sus hijos. Oiga bien, la oración de Dios que se eleva de parte nuestra, Dios la comprende. Por eso no se enoje cuando no conteste la oración de un pastor. No, 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 no. Es porque Dios conoce su intención, su falta, su pecado, su iniciativa. Dios la sabe. Y para ir terminando entonces, los habitantes de esta ciudad vivían una vida llena de pecaminosidad y desorden en todos los aspectos de la vida, hermano. En vez de estar agradecidos con Dios porque era una ciudad, hermano, próspera. Tenía llanuras muy grandes, hermanos. Entre los habitantes de Sodoma estaba Lot. Era contado entre ellos, pero esta ciudad no podría o no pudo tener, hermano, el tiempo para escuchar a Lot de lo que él sabía para que la ciudad no fuera destruida. Déjeme decirle de esta forma. Hay lugares donde hay iglesias que la gente dice, ¿y por qué no han ido a evangelizar aquí a los alrededores? Si la gente sabe que somos cristianos. Pero no nos escucha. Están de corazón entenebrecido. Tienen su propio idealismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Llegará un momento que nosotros nos debemos de afligir por la dureza del corazón humano. Hermanos, oramos para que el Señor toque los corazones porque Él es el único que lo puede cambiar. Pero no podemos nosotros agarrarlo de las greñas y traerlos a la fuerza, tampoco. Pero llegará un momento que Dios traerá juicio a estas ciudades, al mundo entero. Y ya comenzó. Comenzó con un coronavirus. ¿Y qué de las pestes que vienen? Como dice el capítulo 24 de San Mateo. Vienen pestes terribles. Y no tan solo eso. Vienen terremotos. Vienen hambrunas. Viene muerte. Viene una mortandad a este mundo. Y la gente sigue como Sodoma y Gomorra. En su libertinaje. En su propio sentir. Preocupándose por sí mismo. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Afligirse. Porque uno sabe a dónde van a ir a parar si no se arrepienten. A Sodoma le cayó juicio del cielo, fuego y azufre. A la gente de hoy les espera el infierno y el lago de fuego. Por eso nosotros, que no nos atraiga el pecado. Hermanos, Dios nos sacó ya de allí. No hay pecados modernos, son los mismos. Las generaciones van, vienen, el pecado es el mismo. La misma tentación es la misma. La misma atractividad es la misma. Y la misma consecuencia también. Así que, hermanos, amigos, jóvenes, adultos, tú que no eres cristiano y vas a escuchar este mensaje, arrepiéntete de tu modo de pensar. Busca a Cristo. Hermano, hermana, ya basta. Ya no hagas más tropezar a muchos. Pon un zíper a tu boca. Ya pídele a Dios una estabilidad espiritual para que des fruto en donde tú te vayas a congregar. Y no des problemas, da fruto, mas no des problemas. Porque es hora de dar frutos, porque es la era del Espíritu Santo. Entonces, ahí donde estás, quiero invitarte que reflexiones en este pensamiento o en este tema. Cómo la atracción del pecado es tan astuta y tan poderosa. Y voy a leer el versículo 13 del capítulo 13 también. Dice así: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esa era el tipo de persona que vivía y habitaba en Sodoma. Así que no nos hagamos tampoco que no sabemos.
este mundo habita ese tipo de personas. Personas muy pecadoras, personas homosexuales, lesbianas, hermanos, personas que son aborrecibles o que aborrecen a Dios en todas las maneras. Hay personas adúlteras, asesinos, violadores, etcétera. Hermano, no para la lista de malignidad que hay en estas ciudades. Eso nos debe de afligir. Eso te debe de afligir. Y si tú eres uno de los que hemos mencionado, déjame decirte que Dios te está hablando y te está diciendo: quiero tener misericordia de ti, seas hombre o mujer. Pero Dios tiene el poder para cambiarte, para liberarte, antes de que venga el juicio como el de Sodoma y Gomorra a estas ciudades. Espero en Dios y mi oración será que te arrepientas. Y tú, hermano, que juegas al cristiano, de una vez que afirmes tu corazón como manda la Escritura. Así que vamos a hacer una oración para que el Señor nos dé sabiduría al vivir en un mundo y en esta época que no diferencia mucho de aquella época de Abraham y Sodoma y Gomorra, porque el pecado ha sido el mismo y seguirá siendo el mismo. Tendrá las mismas atracciones, las mismas invitaciones, el mismo espíritu corrompido habita y se mueve en todas las ciudades. Y por eso en esta hora, ahí donde estás, inclinando tu rostro, empieza a pedir misericordia a Dios. Si tú eres un cristiano y que has tomado muchas decisiones y que cada vez que tomas decisiones te va mal, y que cada vez que decides una cosa perjudicas a los tuyos, te apartas de Dios, déjame decirte que Dios no quiere esa vida para ti, porque Él te lavó con su sangre preciosa y Él te ha puesto en un lugar para que seas bendición. Pero ahora es la oportunidad de que tú puedas afligir tu alma y arrepentirte del pecado. Comienza a orar ahí, pídele a Dios perdón y misericordia. Y tú que no eres cristiano o cristiana, esta es la oportunidad que Dios te brinda para que cambies tu forma de vivir, tu forma de pensar y tu forma de ver este mundo. Porque este mundo le espera un juicio. Será movido todo, dice la Escritura, los cielos y la tierra y los elementos ardientes serán conmovidos o serán quemados. Juicio viene, pero Dios quiere que nadie muera sin antes que se arrepienta. Y si tú quieres recibir a Cristo, amigo, amiga, ya no quieres vivir bajo la tutela del pecado, hoy en el nombre de Jesús levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero hoy que rompas mis cadenas. Yo quiero que hoy transformes mi corazón y cambies mis pensamientos. Por lo cual te pido y reconozco que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a morir por mí y por mis pecados, que se entregó en la cruz del Calvario para hacerme libre de la condenación. Ahora yo extiendo mi mano, te recibo en mi corazón, pidiéndote que lo limpies de toda contaminación del pecado y que lo purifiques con tu sangre preciosa y que me des el perdón y la salvación en este día.
Si tú lo hiciste, dale gracias a Dios y cree. Y busca a Dios todos los días de tu vida. Congrégate en el nombre de Jesús. Y si tu hermano has orado por reconcilio, apártate de toda tentación y atracción del pecado. Vive una vida recta delante de Dios y que sea la voluntad de Dios guiándote. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen muy buenos días.